también le des por Instagram, ¿ok? Estamos entonces ya, perfecto. Ya estamos en vivo, dando las gracias como siempre por un conversatorio más que vamos a tener hoy la grandiosa oportunidad de tener con la abogada Rebeca Press. Como ustedes ya todos deben haber notado, la abogada Rebeca Press es una de las abogados que más ha colaborado con nosotros a crear sobre todo estos tutoriales que para ustedes están disponibles a través de nuestro canal de YouTube, que ha servido de referencia para muchísimas personas, cómo autorrepresentarse, cómo llenar la planilla de asilo, cómo llenar la aplicación del TPS, cómo hacer para llenar la aplicación del permiso de trabajo basado en asilo, TPS y parol, y muchísimos otros videos más que la abogada Rebeca Pérez y otros abogados ha tenido a bien apoyarnos para crear y tener disponibles para ustedes. El conversatorio de hoy va a estar enfocado en lo que son las pruebas y las evidencias que soportan un caso de asilo. La abogada Rebeca Press, como pueden verlo en la pantalla, es un abogado experimentada con más de 15 años trabajando todo lo que son los asuntos de inmigración, pero especializándose en lo que son los programas humanitarios y tiene, por supuesto, experiencia en lo que son litigios en corte de inmigración. Ella ahora trabaja como senior consultor en la organización CALA y junto al abogado Terry tienen su propia organización llamada CoCounsel New York City. Es importante, muchachos, para nosotros aclarar que este conversatorio se va a enfocar en lo que son las pruebas y las evidencias, estos documentos que debemos anexar para respaldar todo lo que es nuestra historia en el caso de asilo, y el abogado Rebeca Press, pues Dios mediante, ya nos va a dar todos los tips y todo lo que tenemos que tener en consideración para remitir junto a nuestros casos unas pruebas que apoyen lo suficiente lo que estamos contando en nuestra historia. Importantísimo, ya quienes nos conocen, es muy importante para nosotros aclarar que ni este ni ninguno de los conversatorios que llevamos a cabo, no solamente a través de este canal Zoom, sino a través de videos cortos que hacemos en nuestra cuenta de Instagram, pretenden ser una asesoría legal para ustedes. Es importante y todos deben tenerlo en cuenta, no solamente con nuestra organización, sino con cualquier otra organización que para obtener asesoría legal, el abogado debe escuchar su caso en particular, todos los detalles, y este conversatorio de hoy no se va a dedicar a eso, solo a consultas, preguntas generales sobre lo que el tema de hoy nos concierne. A los que nos conocen ya saben quiénes somos VIA, cuáles son nuestros programas y nuestras actividades, pero siempre pueden encontrar en qué andamos, cuáles son nuestras próximas actividades en nuestro link acá, lo que estoy señalando con nuestro mouse, en nuestro link de la biografía de Instagram. Discúlpame, Rebeca, que me extiendo un poquito más, pero hemos escuchado muchísimo y nos preocupa y queremos que quede por escrito y grabado en este video las denuncias de estafas. Muchachos, USCIS, que es el único departamento oficial de los servicios encargados de los servicios de inmigración en los Estados Unidos, no manda mensajes de WhatsApp, no pide dinero por adelantado, no trabaja directamente con ninguna organización ni con ningún abogado. Por favor, protéjanse de las estafas. Si piensan que han sido víctimas o conocen de alguien que ha sido víctima de esto, por favor recuerden que en el sitio web de inmigración, allí tienen el enlace resaltado en la diapositiva. Pueden ustedes denunciar cualquier estafa o fraude de las cuales ustedes consideren que hayan sido víctimas. Pero recuerden, USCIS no se comunica ni por teléfono, ni por WhatsApp, ni hace citas para personas que vayan a ayudar a rellenar casos. Así que muy pendientes de todo eso, y créanme que si lo resaltamos y queremos mencionarlo en esta plantilla es porque con preocupación hemos visto cómo más y más personas desafortunadamente han sido víctimas de este tipo de estafa. Para aquellos que por lo general consultan cómo hago para conseguir un abogado, tomen por favor foto de esta diapositiva. Estos sitios web son sitios web serios y responsables que listan por estado listas de abogados que son acreditados acá en los Estados Unidos. Obviamente no tendrán
todos los abogados acreditados, pero siempre es bueno saber bajo sitios web oficiales y serios y responsables como este, que ustedes pueden contar con listas de abogados en donde, claro está, tienen una vez que los contacten que consultar si son especialistas en determinados asuntos de inmigración. No todos son especialistas en asilo, no todos son especialistas en ir a cortes de inmigración y hacer litigio con ustedes, pero eso es una tarea que les corresponde hacer al momento que estén haciendo las consultas con los abogados o contactándolos para ver si pueden atender su caso. Con esto, Rebeca, entonces te dejo la pantalla y la oportunidad para que entonces comiences con el conversatorio, agradeciéndote como siempre por tu tiempo y bueno, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Yo paro de compartir para que entonces tú hagas lo propio con tu pantalla. Gracias, Rebeca. Bienvenida. Gracias, Niurka, gracias y gracias a todo el equipo de Vía. Un placer otra vez estar con ustedes esta noche. Em, no sé si Niurka ya dijo, pero lamentablemente esta noche tengo que terminar a las 7:30. Lo siento, no tenemos tanto tiempo como por lo general tenemos, pero yo creo que una hora tenemos tiempo de sobra. Creo que la presentación será 20 minutos más o menos y después tendremos tiempo para las preguntas. Em, Voy a compartir mi pantalla para que vean la presentación. Permítame un ratito nomás. Ok, y em, ok, Perfecto. perfecto. So, como ustedes ya saben, esta noche vamos a estar hablando de las pruebas que se necesita para el caso de asilo. Em, Por ende, vamos a comenzar revisando los requisitos fundamentales del asilo, porque ¿cómo van a saber cuáles son las pruebas que necesitan si no saben los requisitos del asilo? Pero los vamos a revisar muy rápido porque yo sé que la mayoría de ustedes me han escuchado 1000 veces hablando de los requisitos del asilo y ya lo saben. Em, so, Obviamente, cuando piensan en las pruebas que necesitan para su caso de asilo, tienen que estar pensando en cuáles son los requisitos del asilo, cómo van a probar los requisitos fundamentales a través de sus pruebas. Los requisitos fundamentales en que quiero enfocar esta noche son los que ven en la pantalla. Recuérdense que para calificar para el asilo tiene que demostrar que ya ha sufrido o va a sufrir en el futuro daño grave, o sea, algo muy grave ya le ha pasado o le va a pasar en el futuro. También tenemos que demostrar que existe una conexión entre el gobierno y lo que le pasó o lo que le va a pasar. Eso quiere decir dos cosas. Quiere decir, número uno, hay personas que han sufrido persecución directamente del gobierno, por supuesto, oficiales del gobierno eran los que me hicieron daño. Eso puede ser la acción gubernamental. O también hay personas que han sufrido persecución o el daño grave que el asilo requiere por actores privados. También tienen que demostrar la conexión entre el gobierno y el actor privado. ¿Cómo lo hace? Explicando que el gobierno no es capaz o no quiere controlar el actor privado o no quiere protegerme de mi perseguidor privado. Y también recuérdense que existe el requisito casi más fundamental del todo el asilo, que todo lo que he sufrido, todo lo que voy a sufrir en el futuro, tiene que tener que ver con la característica protegida. El asilo, les voy a recordar, no protege a todo el mundo que ha sufrido violencia, que ha sufrido circunstancias muy difíciles en su país. Protege a personas que pueden demostrar que lo que han sufrido o lo que van a sufrir en el futuro tiene que ver con una característica protegida. Por ejemplo, si he sufrido persecución por mi opinión política, muy posiblemente califico para el asilo porque la opinión política es una característica protegida.
Igual si he sufrido persecución por mi religión, por mi raza, por ser un miembro de un grupo social, por ejemplo, por ser miembro de la comunidad LGBTQ, es muy posible que califico para el asilo porque todos aquellos son características protegidas. Así que cuando está pensando en sus pruebas, va a estar pensando, ¿cómo voy a demostrar que lo que ya sufrí o lo que voy a sufrir es suficientemente grave para calificar bajo la ley de asilo? ¿Cómo voy a demostrar esa es el requisito de la acción gubernamental? ¿Cómo voy a explicar que eran oficiales del gobierno o personas que el gobierno no podían o no querían controlar? Y también cómo voy a demostrar esa conexión requerida con mi característica protegida. Yo siempre me gusta empezar con los requisitos del asilo porque nos enfoca, ¿no? Nos ayuda a recordar de qué estamos hablando, ¿no? Porque no tiene que dar pruebas de toda la vida, tiene que dar pruebas específicamente sobre los requisitos del asilo. Y por eso me gusta empezar con los requisitos de asilo, ¿no? Para que los tenga bien en mente cuando estamos hablando de las pruebas. Usted es la prueba más importante, lo voy a repetir 1000 veces. Sinceramente, no hay nada más importante que el juez le cree. La realidad es la ley reconoce que hay personas que no van a tener ninguna prueba, ninguna prueba. Y lo más importante, el juez puede decidir el caso basado en el testimonio y la palabra de la persona, del solicitante. Recuérdense, usted es la prueba más importante. Y lo voy a repetir 2 veces porque es la verdad. Sinceramente, no hay nada más importante que su palabra y su testimonio. Si usted tiene 25 documentos probando o comprobando lo que usted dice en su testimonio, pero por alguna razón el juez no le cree, el juez piensa que está mintiendo, que los documentos están inventados, los documentos no le van a ayudar, ¿no? Es sumamente importante que el juez le cree. Y por supuesto, no tengo ninguna duda que el juez va a creer a todos los que están presentes esta noche, ¿no? Pero quiero empezar con su testimonio y su palabra, porque creo que hay muchas que piensan, bueno, no importa lo que digo, no tengo documentos para demostrar todo lo que estoy diciendo, el caso está perdido. Y no es así. Hay personas y la ley reconoce que uno se puede ganar el caso de asilo sin sus pruebas. Por supuesto, es muy importante intentar dar pruebas, por supuesto, pero quiero que sepan que si no tienen ningún documento, es posible, según la ley, que igual el juez le puede otorgar el asilo, porque su testimonio, su palabra es la prueba más importante. Y repito, si el juez no le cree y usted tiene 25 documentos, los documentos no van a ayudar mucho en la decisión, ¿no? Si el juez no le cree. So es el punto más importante, porque siempre estoy escuchando, pero no tengo pruebas, no tengo pruebas. Y la realidad sí, necesitamos pensar en cuáles son las pruebas, pero número uno es que el testimonio de usted es la prueba más importante. Ok, pero aparte de su testimonio, ya sabemos, ok, mi testimonio es la prueba más importante y voy a dar mi testimonio, pero aparte de mi testimonio, ¿cuáles son las pruebas que la ley requiere? La ley requiere que usted entrega pruebas razonablemente disponibles. O sea, ¿qué puede esperar una persona razonable de sus pruebas? Realmente es un término legal razonablemente disponibles. Vamos a hablar de qué quiere decir y cuáles son ejemplos de pruebas razonablemente disponibles, pero no hay una definición perfecta. Eh, es simplemente el término legal, como la ley lo define, escrita en la ley. Eso es lo que dice literal, pruebas razonablemente disponibles. Pensando en cuáles son las pruebas razonablemente disponibles. Bueno, número uno,
quiero decir, eso es obvio, pero cada caso es diferente. No hay como una lista de 10 documentos que tiene que tener para ganar el caso y si no tiene los 10 documentos va a perder el caso. No, para nada. Cada caso es diferente. Pero sí, lo que sí es importante entregar a la corte o a la oficina de UCI si usted tiene una solicitud afirmativa es la declaración jurada, o sea, la declaración que usted escribe contando por qué está pidiendo asilo, qué fue lo que pasó en el pasado, qué le empujó fuera de su país, por qué no puede regresar en sus propias palabras. También declaraciones escritas por testigos. Estoy segura que todos ustedes tienen un amigo, un familiar, alguien que sabe de lo que le pasó y posiblemente puede servir de testigo. Otras cosas que la corte y la oficina de UCI siempre busca, si usted puso una denuncia, van a querer ver la denuncia. Si usted recibió tratamiento médico después de haber sufrido algo, algo violento, eh, posiblemente van a querer ver el informe médico. Si usted fue miembro militante de algún partido político o algún grupo comunitario, van a querer una carta de membresía, o sea, una carta que dice fulano de tal fue militante de tal partido desde tal fecha hasta tal fecha. Fotos que usted mismo sacó pueden ser muy, muy importantes y publicaciones en las redes sociales. Si usted publicó, no, si usted era activista política en su país y publicó algo en las redes sociales, pueden sacar em, fotos de la pantalla, screenshots, y incluir esas fotos en sus pruebas. La declaración personal. em, Hicimos una reunión, una charla sobre la declaración personal, en lo cual hablamos por más de una hora sobre la declaración personal y recomendaciones de cómo puede escribir una declaración poderosa, ¿no? Una declaración fuerte. Así que no vamos a pasar mucho tiempo. Si usted quiere más información sobre la declaración personal, recomiendo que vayan a la página de YouTube de día y ahí aparece el video, ¿no? Y ahí hablamos mucho más al fondo sobre la declaración personal. Pero es una prueba básicamente requerida en todos los casos, así que vale la pena revisar las recomendaciones muy rápido. So, número uno, en su declaración personal, recomiendo que comience la declaración con un resumen del caso. O sea, básicamente en un par de frases, usted explica por qué salió de su país de origen, quién es, por qué salió de su país de origen, quién le hizo daño y por qué no puede regresar en un par de frases, ¿no? Y después va a ir de manera mucho más detallada sobre cada cosa que sucedió, pero así recomiendo que comiencen. Porque la persona leyendo la declaración va a saber de una vez de qué se trata el caso, leyendo solamente el primer párrafo. Pero como dije, después del resumen, van a tener que explicar de manera detallada qué pasó, qué pasó, cuándo, qué sufrió usted, quién le hizo el daño. Recuérdense, en su declaración personal, ustedes pueden hablar de la conexión entre el gobierno y todo lo que le pasó. Si usted es una persona que sufrió daño físico o daño psicológico por oficiales del gobierno, debería decir explícitamente los que me hicieron daño eran oficiales de la policía o de lo que sea para que la persona leyendo su declaración sabe de inmediato, esa persona fue perseguida por oficiales del gobierno. Si usted sufrió persecución, daño físico, daño violento por actores privados, o sea, personas que no trabajan técnicamente para el gobierno, necesita explicar esa conexión. ¿Por qué no pudo recibir protección de su gobierno? ¿Qué conexión tiene el actor privado con el gobierno, si existe alguno? Y por supuesto, el motivo.
por qué me hicieron daño. El motivo es otra manera de decir la característica protegida. Y recuérdense que siempre estamos intentando probar los requisitos fundamentales del asilo, incluyendo la característica protegida. Y al final de la declaración va a terminar con explicando por qué no puede regresar, qué está pasando hoy en día en su país de origen y qué piensa que le va a pasar si tiene que regresar y por qué cree que esa cosa le va a pasar. Pero como dije, hablamos por como más de una hora sobre la declaración personal y existe el video si quieren más información sobre la declaración personal. Declaraciones de testigos. Em, Aunque muchas personas no tienen denuncias, no tienen informes médicos, la gran mayoría de personas sí tienen amigos, familiares, personas en su vida que tienen conocimiento directo del caso y que sí pueden escribir una carta explicando lo que sabe. Tengo muchos clientes que no tienen ninguna denuncia, que no tienen ningún documento objetivo, pero casi 100% de las veces sí podemos conseguir una carta por la mamá, por el amigo, una persona de su vida. Así que ustedes deberían pensar, ¿quién sabe de lo que me pasó? ¿Quién literal presenció cuando tal cosa sucedió? ¿O con quién hablé después de tal cosa? ¿Quién puede ayudarme? ¿Quién estaría dispuesto, ¿no? de hacer una carta? En la carta, el testigo obviamente tiene que identificarse cómo se llama, cuál es la relación con usted. Debería incluir una foto de su identificación, pasaporte, cédula, em, cualquier identificación que tiene. Las cartas deben ser detalladas. Em, no ayuda mucho si la carta es muy general, o sea, si la carta simplemente dice las cosas en Ecuador son muy difíciles, hay mucha violencia, eh, tuvo que salir porque no estaba seguro, algo así. Eso no ayuda mucho, sinceramente, debería ser algo mucho más detallada. Yo presencié cuando mi hijo recibió una llamada amenazándolo. Eso fue lo que le dijeron. Yo pude escuchar lo que decían en el teléfono o estaba en la casa cuando mi amiga llegó después de haber sufrido un asalto y eso fue lo que me contó, eso fue lo que vi. Em, Tiene que ser algo más detallada de algo como muy general, porque la realidad es, para explicar las circunstancias generales, tenemos fuentes, ¿no? Tenemos informes escritas por organizaciones de derechos humanos. Si estamos hablando de una declaración del testigo, tiene que ser algo específico sobre el caso. Muy importante, si usted está casado o casada, su esposo tiene que escribir una carta. Es obligatorio. Es lo que dice la ley. Por supuesto, si existe alguna razón que eso sea imposible, si lamentablemente su marido ha fallecido o si está en otro país y es totalmente imposible ponerse en contacto, va a tener que explicar por qué es imposible conseguir una carta de su marido. Si técnicamente está casado, pero lleva muchos años separado, sería una explicación. Em, pero si todo va bien entre ustedes, si están juntos en los Estados Unidos, 100% requerido. El marido o la esposa tiene que escribir una carta. ¿Y por qué? Porque si el juez me otorga el asilo a mí y estoy casada, mi esposo gana automáticamente. Así que, o si le otorgan el asilo a mi esposo, yo gano automáticamente. Por eso los jueces y la oficina de asilo siempre quieren escuchar de los esposos. Y no es simplemente querer, es obligatorio. Los esposos tienen que hacer una carta. Y las cartas se pueden escribir a mano. No tiene que ser hechas en la computadora. Em,
Si alguien está fuera del país, ni tiene que ser notariada. Siempre es mejor si se puede notariar la carta, pero si estamos escogiendo entre una carta escrita a mano sin el sello del notario y ninguna carta, quiero la carta escrita a mano, ¿verdad? Porque es mejor tener algo que nada. Em, pero la realidad también es los jueces de migración, los fiscales y la oficina de asilo, sí les gusta ver el sello del notario, pero repito, si es imposible, si los notarios cobran mucha plata o si por alguna razón es simplemente imposible, igual la persona debería hacer una carta escrita a mano y mandar una foto de la carta. Ok, otras pruebas importantes. Si usted, obviamente todos estamos en los Estados Unidos, si usted tiene algún arresto criminal dentro de los Estados Unidos, tiene que conseguir lo que se llama el certificado de disposición. Es un documento emitido por la Corte Criminal que explica qué fue lo que pasó. Me detuvieron hace 2 semanas, me dieron un ticket o votaron los cargos, algo así. Tengo que entregar la prueba de qué fue lo que sucedió. Hay ciertos arrestos, cargos criminales que perjudican mucho a casos de asilo, y los jueces y la oficina de asilo siempre necesitan ver cuáles eran los cargos y qué fue lo que sucedió en el caso. También todo el mundo debería presentar pruebas de condiciones generales de su país. Aquí puse algunas fuentes, pero básicamente informes que hablan de qué está pasando en su país. Aquí ven, es en enlace. Si ustedes de Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua o Venezuela van a encontrar muchísima información sobre las condiciones generales. Ellos tienen un equipo legal que ha trabajado mucho en organizar pruebas de condiciones generales. Es totalmente gratis. Visiten la página de web y pueden descargar el paquete que sea relevante para usted. Obviamente, una persona de Colombia no necesita descargar nada de Nicaragua, por supuesto, pero ahí están y son para el uso del público. Así que por favor visiten la página y yo sé que están trabajando en preparar paquetes para otros países, pero por el momento es lo que existe y es algo muy actualizado. Yo creo que publicaron la página creo que fue hace como 6 semanas, algo así. Así que toda la información es bastante actualizada, pero también pueden visitar otras páginas de web. Human Rights Watch, Amnesty International son ejemplos de organizaciones de derechos humanos, por supuesto. Creo que también ellos publican informes muy largos que hablan de manera muy detallada sobre todo lo que está pasando en el país. También es una buena idea incluir noticias. Por eso incluye el BBC, Al Jazeera. Estoy segura que hay otras fuentes, CNN en español, em, pero es importante incluir la información general como Human Rights Watch y también noticias que hablan de lo que está pasando día por día en el país. Ok. Y si no puedo conseguir las pruebas, si fui a la policía pero no me dieron denuncia, si fui al médico pero no tengo ninguna manera de conseguir el informe médico, si traje todos mis documentos y llegué a la frontera con los Estados Unidos, inmigración misma me los quitó, ¿qué hago? ¿Qué hago? Número uno, la declaración personal, por supuesto. Número dos, piense en las personas que pueden ser sus testigos. Pero número tres, realmente lo que la ley requiere es que usted hace todo posible para conseguir las pruebas y cuando no puede, el juez o el fiscal muy probablemente le va a preguntar, porque usted dice que fue a la policía, ¿por qué no tiene su denuncia? Y usted va a estar preparado para esa pregunta.
yo llamé 4 veces, yo mandé a mi mamá a buscar la denuncia. Va a tener que explicar todos los pasos que tomó intentando conseguir la denuncia, el ejemplo, ¿no? Em, y al final no se pudo, o sea, no fue posible. Y el juez, escuchando su explicación de por qué no tiene el documento, tiene que decidir si la explicación que usted ha dado es una explicación razonable. Y si es una explicación razonable, y créeme, si usted intenta conseguir las pruebas y puede decir, esas son las 5 cosas que hice intentando conseguir el informe médico o la denuncia, lo que sea, em, es muy probable que el juez va a decir, ah, sí, él o ella hizo muchas cosas intentando de conseguir el documento y conociendo cómo es el país y todos los esfuerzos que esa persona tomó, yo sí creo que es razonable que la persona no tiene o el solicitante, la solicitante, no pudo conseguir esa prueba. Em, pero es importante intentar, tiene que intentar. No puede ser simplemente, oh, no sabía que necesitaba ese documento. Usted sabe los hechos de su caso mejor que cualquier otra persona. Así que pensándolo, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Quién sabe? ¿Dónde fui? ¿Quién puede servir de testigo? ¿Cuándo fui al médico? Pensando en todo eso, usted puede empezar a hacer una lista de cuáles son las pruebas que usted quiere entregar, ¿no? No pensando en un, bueno, ¿es razonable y disponible o no? ¿Cuáles son las pruebas que usted en su mundo ideal entregaría al juez o a la oficina de asilo si la tuviera? Y haga su lista y número por número, o sea, número 1, declaración de mi amiga, número 2, la denuncia. Vaya número por número intentando conseguirlas y anotando cuáles son los pasos que usted hizo para conseguirlas. Em, les iba a decir otra cosa, ¿qué fue? Ah, se me fue, pero estoy segura que me va a volver, pero se me fue. Em, ah, eso lo dice en la pantalla, pero la ley reconoce que muchas veces no se puede huir con un paquete de documentos. La ley no requiere que usted haya huido con un paquete de documentos, pero sí requiere que usted puede explicar por qué no las puede conseguir, y qué hizo para intentar de conseguirlas. Ok. So, ahora ya tiene todas sus pruebas, hizo su lista de cuáles son las pruebas que quiere y consiguió al menos una parte de las pruebas. ¿Cuándo tiene que presentarlas? En la corte, el juez le dirá la fecha que tiene que entregar todo. Por lo general, será 15 o 30 días antes de la audiencia final. Si hoy tengo mi cita, mi audiencia preliminar, y le digo al juez, ok, señor juez, estoy lista para aceptar una fecha final, una fecha para presentar todo mi caso de asilo. El juez me dice, ok, Rebeca, tiene que regresar septiembre 18, 2026. Tiene que entregar sus pruebas septiembre 18, 2000, perdón, agosto 18, 2026. O sea, un mes antes. Pero el juez me va a decir cuándo tengo que entregar todo. Y por lo general, 15 o 30 días antes de la audiencia. Si usted tiene una solicitud afirmativa, una solicitud con UCIS, por lo general quieren que envíe sus pruebas una semana antes, pero esto no es posible todo el tiempo. A veces no nos informan de la cita con mucha anticipación y por eso reciben las pruebas el mismo día. Si hoy usted recibe su cita y la cita es en 2 semanas, va a ser muy difícil organizar todo una semana antes, ¿no? Y le va a tocar traer todo el mismo día de la entrevista.
¿Qué hago para entregar mis documentos? ¿Cómo los entrego? Número uno, eso es obvio, pero por supuesto todo tiene que ser traducido. Em, Cualquier carta en español, cualquier documento en español tiene que ser traducido al inglés. Lamentablemente, la Corte de Inmigración, la Oficina de Asilo, todas las oficinas de inmigración solamente reciben documentos. Necesitan incluir el original, pero el original en español tiene que ser traducido al inglés. Em, para la Oficina de Asilo y la Corte de Inmigración necesitan una página de introducción, en inglés se llama cover sheet. En en el próximo slide les voy a demostrar un ejemplo. También necesitan una tabla de contenido y para los que tienen su proceso en la Corte de Inmigración, necesitan incluir lo que se llama un certificado de servicio, lo cual confirme que usted ha enviado una fotocopia a la oficina de los fiscales. Ojo, cualquier cosa que usted entrega a la Corte de Inmigración, tiene que entregar una copia a la oficina de los fiscales. Eso es si es un cambio de dirección, una petición para trasladar su caso, la solicitud de asilo y las pruebas. Todo tiene que mandar una copia a la oficina de los fiscales. Ok, aquí ven un ejemplo de la página de introducción. Simplemente es una página que le informa al juez qué es. O sea, de quién estamos hablando. Aquí va a poner su nombre y el nombre de cada persona incluida en el caso, los números A, el nombre del juez, la fecha de audiencia y aquí va a escribir una descripción del contenido. Por ejemplo, documentos apoyando la solicitud de asilo. Es un ejemplo. Y aquí tenemos un ejemplo de la tabla del contenido. Em, aquí el nombre del solicitante, el número A, y una lista de todos los documentos, empezando con la declaración personal. En este caso, después venía una carta de militancia, después un informe médico, pero prueba por prueba, todo lo que va junto con todo lo que el juez va a encontrar en el paquete de documentos. Y esta parte aquí es lo que se llama el certificado de servicios, certificando que yo o usted envió una copia de las pruebas a la oficina de los fiscales. Y aquí dice yo y pondría mi nombre, Rebecca Press, certifico que envié una copia de las pruebas al Departamento de Homeland Security ubicada en, y pongo la dirección en Nueva York, que es 26 Federal Plaza, y aquí eh, la fecha que envié todo y mi firma. So, ejemplos de cómo no tiene que memorizar esto. Hablaré con Nirka y Héctor para ver cómo podemos compartir la presentación para que tengan acceso a los ejemplos. Y realmente eso termina la presentación y estoy totalmente feliz de recibir preguntas o de revisar cualquier cosa que dije. Pero sí, fue una presentación no muy larga, ¿no? No, pero estuvo excelente. Muchísimas gracias, Rebeca, sobre todo por la aclaratoria de que independientemente esté o no el testimonio o la carta del esposo es súper obligatoria. Así que bien pendiente con eso. Terry ya ha ayudado muchísimo a responder preguntas que hemos recibido a través del chat que han hecho las personas, pero tomando en cuenta que todavía nos quedan 20 minutos con Rebeca antes de que se tenga que retirar. Por favor, aquellas personas interesadas en hacer su pregunta relativas a lo que se acaba de exponer, pruebas y evidencias que soporten tu caso de asilo, siéntanse libres, uno, de escribirlos por el chat o si quieren levantar su mano y que le abramos el micrófono, con muchísimo gusto también podemos hacerlo. Levantan su manito, de esta manera yo sé de quién se trata y abrimos el micrófono para que
haga su pregunta directamente a la abogado Rebeca Pres, quien está con nosotros acá. Interesante lo que comentas, ya te abro el micrófono, mi Alison. Rebeca, de que ya luego entonces podamos compartirlo, porque lo que hacemos es que en la descripción del video que queda grabado en YouTube, colocamos el enlace a la presentación de ustedes, cosa que ya ellos puedan tener el acceso a los ejemplos importantísimos que compartiste en esta presentación de hoy. Entonces, con esto, Alison, te estoy abriendo el micrófono. Deberías de tener un mensajito allí que te permite abrirlo. Porfa, dale clic para que puedas. Eh, Perfecto, listo, Alison. Puedes Hola, abrir. buenas noches con todos. Te escucho. Mi pregunta era, en el caso de yo casarme aquí en los Estados Unidos, dentro del periodo que yo meta mi asilo, obviamente, también él tendría que hacer la carta que nos mencionaba, pero yo casarme aquí ya en los Estados Unidos. Es una buena pregunta porque sí, la realidad estaba pensando en un esposo o esposa que sabe algo de las circunstancias de la solicitud. Em, pero sí es una buena idea, ¿no? Porque como dije, si el juez le otorga el asilo a usted, su esposo posiblemente no gana automáticamente, o sea, el mismo día, pero sí va a tener la posibilidad de recibir el mismo estatus de asilo, porque usted va a poder hacer una petición otorgándole el estatus de asilo que usted tiene. Y aunque no sabe todos los detalles de exactamente lo que pasó, estoy segura que puede hablar de las consecuencias emocionales. Si usted sufre de algo muy común, muy normal para personas que han pasado por situaciones muy difíciles y no sé, tiene alguna manifestación de la depresión o ansiedad, algo así, es muy probable que su marido puede hablar de esa parte, ¿no? Incluso he tenido clientes exactamente en su circunstancia y el marido me dice, bueno, la realidad mi esposa no me habla mucho de lo que le pasó porque no le gusta hablar de eso, pero sí puedo confirmar que a veces es muy difícil levantarse de la cama o a veces tiene pesadillas y ni se acuerda de las pesadillas, algo así, ¿no? Algo como confirmando las consecuencias psicológicas que siguen hoy en día. Aunque no puede decir sí, presencié tal cosa, igual puede hablar de algo importante y las consecuencias psicológicas yo creo que eso fue algo que dije la vez pasada, pero es algo sumamente importante porque demuestra que lo que el solicitante o la solicitante sufrió es algo muy grave. Y recuérdense que siempre estamos pensando, ¿cómo voy a demostrar que lo que sufrí fue algo suficientemente grave para la ley de asilo? Y una manera de probar eso es si alguien puede decir, sí, ella sí sufre de depresión o sufre de consecuencias psicológicas. Así que eh, es cierto que la carta no es exactamente como la estaba pensando cuando hablé de eso, pero sí igual, la persona igual tiene cosas muy relevantes que decir. Excelente, gracias Rebeca. Tenemos la manito también de Ernesto. Ernesto, te abro el micrófono para que usted haga su pregunta al abogado y luego continuamos con las personas que están en el grupo. Ernesto, ya estás con el micrófono abierto. Ok, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto, Ernesto. Ok, gracias doctora de verdad por esto, porque para nosotros es demasiado importante esto. Doctora, una preguntita de acuerdo a lo que usted está explicando. Excelente, lo explicó todo excelente. Bueno, yo le tomé un capture al modelo que usted puso allí. Ahora bien, si yo voy a enviar esos documentos, ¿verdad? Sobre digamos, mis pruebas, mis complementos, pues sabes que a veces a uno le dicen, bueno, después envías eso. Entonces, pero en mi caso, si yo lo tengo que enviar porque a UCIS, porque desestimaron mi caso y yo estoy haciendo el asilo por UCIS o porque yo Ujú. entré de otra manera, pues yo lo estoy haciendo como si pues entré, brinqué el muro y pasé por el desierto y no me agarraron y lo estoy haciendo por UCI.
Yo llamé y entonces ellos no me supieron decir muy bien porque parece que ellos no tienen la jurisdicción, entonces que esos documentos se envían por P.O. Box, pero nunca me dijeron exactamente a qué dirección. Entonces esa sería mi duda, ¿dónde los enviaría en mi caso? Em, ca- bueno, usted me dice que UCIS lleva su solicitud de asilo. Me imagino que recibió una carta confirmando que la solicitud ha sido recibida por la oficina de asilo. En esa carta o en la carta programando la cita de las huellas digitales, aparece la oficina de asilo que lleva el caso. Y, por ejemplo, en Nueva York, como soy abogada de Nueva York, voy a hablar de lo que sé. Personas que viven en Queens, Brooklyn, Long Island, por ejemplo, la oficina de asilo de Long Island es la oficina que está estudiando el caso y tenemos que enviar sus pruebas a la oficina de Long Island. Personas que viven en el Bronx, Manhattan, otros lugares, su caso lo lleva a la oficina de New Jersey. Pero usted debería ver los papeles que ha llegado para ver, porque ahí aparece el nombre de la oficina de asilo y también normalmente creo que la dirección también aparece, pero si no aparece la dirección y sabe cuál es la oficina de asilo que tiene su caso, puede poner eso en Google y le sale la dirección específica. Correcto, doctora, muchísimas gracias. Sí, yo tengo una cuenta, en la cuenta, una vez que uno envía el asilo, te llega un recibo como que el Sí. acuse de recibo, pues ahí voy a buscar, pero el error que yo iba a cometer es que no puedo enviar por esa cuenta de UCIS Online, yo no puedo enviar esas evidencias, ¿verdad que no? Si aceptaron su solicitud en línea, yo creo que sí puede entregar pruebas en línea, pero una persona en sus circunstancias que tiene una solicitud afirmativa también puede esperar hasta que lo llamen para la entrevista para entregar sus pruebas. O sea, no es algo requerido entregar sus pruebas ahora. Muchísimas Puede gracias. esperar. Dios De la nada, bendiga. de nada. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Vale, gracias a ti, Ernesto. Entonces le abrimos el micrófono a Fabi. Hasta ahora, gracias, Terry. Hemos podido cubrir las preguntas que tenemos por el chat. Fabi, te estoy abriendo el micrófono para que haga su pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Pueden oírme? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, una vez más yo por acá. Vale, una de las preguntas que tengo básicamente va en el tema, por supuesto, de las pruebas. Usted conversaba, abogada, de que la explicación de no poder encontrar las pruebas, ¿eso dónde lo debo decir? ¿En la declaración personal o, o sea, cuál es el momento oportuno Sí. para yo explicar que haya ciertas pruebas que no puedo conseguir? Sí, muy buena pregunta y me hizo recordar de lo que iba a decir antes. No, no es algo que tiene que explicar en su declaración personal cuando el ¿Ok? juez o el fiscal le pregunta, ¿por qué no tiene tal cosa? Es ahí cuando usted va a explicar por qué no lo tiene. Em, Se me fue otra vez. Bueno, No. eso, perdón, se me había recordado de lo que iba a decir hace media hora y se me olvidó, se me fue, No lo se siento. preocupe, no se preocupe. Entonces, bueno, mi caso en todo caso, valga la redundancia, es por UCI, o sea, un asilo afirmativo. Ujú, Eh, ok. So, cuando el oficial de asilo le pregunta, ¿dónde está la ujú, denuncia que usted dice que puso? Ahí ok, es cuando usted va a explicar debo por qué no la responderle eso. tiene. Ahora bien, Exacto. Ah, sí, dígame. no, dígame, para que no se lo olvide. Sí, gracias. Lo que iba a decir, si el juez, el oficial de asilo, el fiscal le dice, ¿por qué no tiene una carta de fulano de tal? ¿Por qué no tiene la denuncia? Lo que no quiero que digan, es algo como, ok, usted necesita la carta de tal persona, ok, se la voy a conseguir. No, porque ustedes ya hicieron todo posible para conseguir sus pruebas y va a tener la explicación de por qué no pudo conseguir la carta de fulano de tal o la denuncia. Así que la respuesta no es,
señor juez, usted me está pidiendo tal documento, voy a hacer todo posible para conseguirlo ahora, ¿no? Porque eso da la impresión que es algo que se puede conseguir, cuando realmente ustedes ya han hecho todo lo posible para conseguir la prueba. Eso fue el único punto. Perdón, Fabi, que le interrumpí. No se preocupe. Bueno, en mi caso particular, el daño psicológico es tal que yo todavía no puedo hablar de mi experiencia sin llorar y quebrarme, ¿no? No he Sí. podido hablar de eso. Pero en su momento fui atendida por psiquiatras, ¿ok? Ujú. Médicos, fisioterapeutas, internistas. Pero eso fue en el momento más álgido, vamos a decir, de la persecución. Ujú. Algunos informes médicos los tengo, otros no. En ese caso, yo tendría que entrevistarme nuevamente con estos médicos que me trataron para que hagan algo por mí, o sea, algún tipo de, para complementar, o sea, no sé si me logro explicar esa parte. Em, Lo que creo que sí se puede, si usted puede ponerse en contacto con los médicos para pedir, no tiene que ser como el récord médico que prepararon el mismo día que la estaban tratando, y eso es para todo el mundo. Puede ser que usted se pone en contacto con el médico y el médico le hace una carta que dice en septiembre del 2019 yo fui al médico del solicitante de asilo, nombrándola, por supuesto, y el tratamiento que le di era, y escribe lo que era, ¿no? Aunque la carta tiene la fecha de hoy, por supuesto, y la persona, el médico está hablando de lo que pasó en el pasado, eso es mucho mejor tener una carta así que no tener nada. O sea, si es imposible conseguir los documentos del momento, del día que recibió tratamiento, quizás puede conseguir algo del médico que explica el tratamiento que le dio. Perfecto, muchísimas gracias, Fabi. Vamos a darle la oportunidad. Tenemos aún más manitos levantadas y nos quedan 8 minutos exactamente. Te abrí el micrófono sin fun, por favor, haga su pregunta. Hola, Niurka. Hola, doctora. Bueno, mi Hola. pregunta básicamente es, yo estoy haciendo una solicitud por UCI de asilo afirmativo. Am, Básicamente el problema está con mi esposo, ¿sí? Pero a raíz de eso, eh, yo decidí separarme de él porque ya, o sea, esa situación de persecución o instigación o hostigación hacia él, de verdad que eso me estaba afectando mucho. Y yo decidí separarme de él y mudarme de donde nosotros estábamos viviendo. Y finalmente estoy aquí en los Estados Unidos. Tengo documentación del caso legal que tiene él. En algún momento, yo sí presencié el motivo por el cual a él ha tenido estos inconvenientes legales, porque yo estuve ahí, pero no es algo así que como que él fui yo, sino que todo era en contra de él, pero eso me afectó mucho a mí y yo decidí salirme de donde nosotros vivíamos e incluso separarme de él. Este, las pruebas que tengo básicamente están a nombre de mi esposo, porque nosotros ya tenemos varios años separados, pero todavía seguimos casados. ¿Vale la pena utilizar esa documentación como prueba? Probablemente, pero realmente es una pregunta muy difícil de contestar sin entrar en muchos detalles sobre su caso individual. Em, y no quiero como eh, pasar juicio, no quiero decir que sí o que no sin saber mucho más del caso. Eh, Probablemente sí, en general suenan como documentos muy relevantes. em, pero no le podría decir que sí, definitivamente o no, sin saber más, sin hacer como una consulta legal individual. Em,
pero repito que ustedes son las personas que conocen los detalles de su caso mejor que cualquier otra persona, y si a usted le parecen relevantes, probablemente son relevantes. Gracias, Rebeca. Muchísimas gracias. Fíjese, antes de abrir el micrófono, tengo varias preguntitas por YouTube y me gustaría darle también atención a la audiencia que tenemos en YouTube. Y una de estas viene de una chica llamada Dayana. Dayana pregunta, ¿qué pasa si el matrimonio es contraído acá en los Estados Unidos y uno tiene un caso y el otro no tiene un caso? Aún así, las cartas de los esposos son obligatorias. Pregunta también Dayana en la misma concepto. ¿Las notas de las noticias en redes sociales también pudieran servir como pruebas? Bueno, la última parte de la pregunta es más fácil, así que sí, lo que ha publicado en las redes sociales, si tienen que ver con su caso de asilo, con los requisitos de asilo, sí, son muy relevantes y debería imprimir fotos de los screenshots. Me cuesta creer que es difícil pensar en un ejemplo de cuando una carta de un marido o una esposa no sería útil. Técnicamente, cuando los cónyuges tienen el mismo proceso, o sea, en la oficina de asilo o en la corte de inmigración, y los casos están juntos, la carta del esposo o de la esposa es obligatoria, porque como dije, reciben el estatus el mismo día, ¿no? Para las circunstancias que me han describido varias veces, como mi esposo no tiene el mismo proceso, pero de todos modos, si me dan el asilo a mí, aunque él no está en el proceso conmigo, yo le puedo pedir después si estamos casados. Él puede recibir el mismo asilo, aunque no sea el mismo día. La información que tiene el marido es información muy importante, incluso si es simplemente para decir, bueno, yo sé que algo pasó con mi esposa o mi esposo, pero realmente no me habla de eso y estoy dispuesto de contestar preguntas si sea necesario, pero no tengo mucho que ofrecer. Incluso si es una carta así, es, mm, es muy importante, pero si existe una razón que el esposo no quiere, no puede, si llevan muchos años separados, o si el marido tiene miedo porque es una persona indocumentada, recomiendo que busquen consejo individual para determinar si existe algún peligro para la pareja indocumentada, para poder determinar cómo seguimos, porque yo sé que para mi caso de asilo es muy importante, pero mi esposo tiene mucho miedo. ¿Qué vamos a hacer? Recomiendo que hablen con un abogado o un representante para seguir adelante. Perfecto, gracias Rebeca. Zulay también por YouTube nos contacta y nos dice, ¿puedo entregar las pruebas de una vez con mi caso de asilo afirmativo? Que yo sepa, si usted entrega su solicitud en línea, sí, puede descargar, no descargar, pero puede upload todas las pruebas que tiene. Sí, sí puede. Vale, perfecto. Tomamos la de Emily y bueno, si la haces bien concreta, Emily, podemos tomar una más. ¿Vamos? Ok, buenas noches a todos. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Mi caso de asilo fue por parte de un hermano mío que lo mataron en mi presencia y ocurrieron muchas cosas y fue por parte del gobierno. Pues yo no pude hacer una denuncia porque por supuesto no puedo denunciar al mismo gobierno. Y pues yo salí del país en el 2018, me fui a Perú, duré en Perú varios disculpa que te años y en el interrumpa, 2020. Emily, pero el tiempo está muy recortado. Haga su pregunta directamente, por favor. Y Ok, entonces cuando, como mi caso fue en Venezuela, pero en Perú me sucedió otras cosas y mi esposo, o mejor dicho mi pareja, porque no nos hemos casado, pero ya nosotros introducimos asilo, debemos
hacer esa carta, ya que él no tiene nada que ver con el caso, no, o sea, sí tiene que ver por lo que pasó en Perú, más no por lo que pasó en Venezuela. Y mi caso de asilo es por los dos temas, tanto lo que pasó en Venezuela por lo que pasó en Perú. Si lo que pasó en Perú es relevante a su solicitud de asilo y usted tiene pruebas de eso, debería incluirlas. Sí, porque su asilo de él, solo él lo hizo por individual porque no nos habíamos casado para el momento, pero ya nosotros tenemos audiencia individual y pues él en ese caso no hizo su asilo igual que el mío, sino que lo hizo, o sea, mejor dicho, lo hizo a base del mío, pero en realidad explicó que la que corre la persecución soy yo y por eso él se vino conmigo, ya que tenemos hijos en común y eso. Ok, vale, chévere, Rebeca, 7:31 y queremos respetar No, muchísimo tu tiempo. oh, gracias. Y nada, Una más? sí, perfecto. Entonces, Sí. Julie, te abro el micrófono para que hagas tu pregunta y nos disculpan el resto que quedaron con la manito levantada, pero queremos respetar mucho el tiempo del abogado. Julie, recuerda, concreto la pregunta, porfa. Gracias. Gracias, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Buenas noches, gracias por responder las preguntas. Yo emigré de Venezuela, donde tuve una situación de persecución, me fui a Ecuador, allí tuve un acto de xenofobia en mi contra, no pude denunciar porque me pedían el nombre del agresor, pero tengo evidencia de personas que vieron la agresión. ¿Es necesario que yo documente o lleve esas pruebas también? Em, sí, yo creo que cosas así son relevantes, porque también otra pregunta para cualquier caso de asilo es si, yo sé que usted no dijo eso, pero si para personas que tenían estatus legal en otros países necesitan demostrar por qué no podían quedarse de manera sano y salvo en el otro país. Así que si algo Correcto. le pasó, incluso si no tuvo estatus legal, igual es relevante y si tuvo estatus legal en el otro país, em, pues sí, es muy relevante porque corría peligro en el otro país. Muchísimas gracias, esa era la pregunta. Buenas De noches. nada. A ti, Julie, gracias por mantenerlo concretico. Rebeca, 7:32, tú me dices. No, Oh, ahora sí me tengo que ir, lo siento mucho, pero gracias no, por el vale, por Dios, espacio. más bien agradecemos este tiempo extra. Muchachos, recuerden, este video va a quedar grabado, ya está siendo grabado y va a quedar disponible para ustedes en nuestro canal de YouTube. Terry, gracias por responder a las preguntas a través de el chat. Rebeca, gracias por tu tiempo y por otro excelente material que va a servir de referencia para muchísima gente con relación a las pruebas y las evidencias. Conectados por YouTube, conectados por Instagram y conectados por Zoom, gracias a todos los que siguen nuestro trabajo. Un abrazo y hasta el próximo conversatorio con ustedes. Un abrazo. Adiós, gracias, un abrazo, bye.